La lección de esta mañana está en pantalla. Yo le he titulado El precio de alejarse de Cristo. Hoy en día hay mucha gente religiosa que piensa que una vez que una persona es salva, ya no puede perder su salvación. Y esta enseñanza suele resumirse en una frase muy común, muy popular, que es: una vez salvo, siempre salvo. Y aunque este pensamiento tal vez parece ser como muy alentador, debemos preguntarnos, ¿enseña eso realmente la Biblia? ¿Que una vez salvo, siempre salvo? ¿O es una idea que crea simplemente una falsa seguridad en las personas? En la Biblia, hermanos, hay dos sentidos para la palabra salvo, o para referirse a lo que es la salvación. Uno es el perdón de los pecados pasados. El Señor nos salvó. Todas las cosas que hicimos en nuestra vida anterior, antes de conocer a Cristo, el Señor lo borró, lo ha perdonado. Ya no vamos a ser juzgados por esas cosas. En ese sentido hemos sido salvos de nuestros pecados. Pero también, hermanos, en la Biblia encontramos otro sentido de la palabra salvo, y tiene que ver con la vida eterna o con la salvación final. Y este uso, hermanos, se refiere al resultado eterno de haber permanecido fiel hasta el final. En ese sentido seremos salvos. Aunque ya hemos sido salvos del pecado, aún esperamos la plena redención cuando Cristo vuelva. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El apóstol Pablo también, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 13, dice el apóstol Pablo: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice, está más cerca. El apóstol Pedro también en la primera carta, en el capítulo 1, dice obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto nos enseña, hermanos, algo muy importante. Nos enseña que la salvación no es algo que se obtiene una sola vez. No es algo que se obtiene y ya quedó asegurado para siempre, sino que es un camino que debemos recorrer con constancia y con obediencia. Imaginémonos a un hombre que fue rescatado de un naufragio. Ese hombre ya estaba a punto de morir, pero es rescatado y es subido a un bote. Bueno, si ese hombre se mantiene dentro del bote, llegará a salvo a tierra firme. Pero si ese hombre voluntariamente decide saltar al mar, pues perecerá, morirá. No se podrá hacer ya nada por él. Bueno, hermanos, asimismo el creyente necesita permanecer en Cristo. Porque apartarse de Él es ir directamente a la ruina espiritual, es ir directamente a la muerte. Separados de Cristo nada podemos hacer. Todos sabemos que el creyente está seguro. Y debemos confiar, hermanos, precisamente en lo que el Señor Jesucristo ha hecho y en nuestra salvación eterna. Porque somos creyentes, porque somos fieles a Cristo, porque hacemos su voluntad. De eso no hay duda, y la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta a tener esa confianza en nuestra salvación. Sin embargo, debemos reconocer que es posible que un creyente se aleje del camino del Señor y que ese creyente se vuelva infiel. Esta es una realidad que no podemos ocultar y que no podemos negar. No podemos cambiar, porque la palabra de Dios así lo enseña y porque lo hemos visto, porque es una experiencia triste con la cual lamentablemente a veces tenemos nosotros que lidiar. En la Biblia, hermanos, encontramos pasajes que nos hablan de esta situación, de esta triste realidad. Y quiero en esta lección que consideremos algunos textos que hablan precisamente en cuanto a esto que a veces sucede. El cristiano
muchas veces por diferentes circunstancias de la vida, por diferentes luchas internas que tiene, por diferentes problemas o situaciones o desafíos, toma la decisión de apartarse de Cristo y de alejarse de Él. En Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice la palabra de Dios, dice Pablo: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La Biblia de las Américas traduce: de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Hermanos, yo quiero que note cómo Pablo aquí está hablando a cristianos. El apóstol Pablo no está dirigiendo estas palabras a incrédulos, a personas del mundo. No. Estos hermanos de Galacia habían obedecido el evangelio, pero lamentablemente se estaban apartando de la verdadera fe, de la doctrina del Señor. Dice Pablo: ¿quién nos maravilló? Estaban como fascinados con estas enseñanzas, pero desafortunadamente en el caso de ellos, ¿verdad? Que una vez que obedecieron el evangelio y aceptaron a Cristo, comenzaron ellos a volver a la ley de Moisés. Comenzaron a apartarse de la verdadera fe y tratar de ser justificados por guardar los mandamientos de la ley, la circuncisión y algunos otros más. Hay algunas personas que cuando uno les cita Gálatas 5:4, ellos argumentan y dicen: bueno, es que realmente nunca creyeron. Es que en realidad nunca fueron sinceros. Es que en realidad ellos nunca llegaron a ser hijos de Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no habla de que no fueron sinceros en su conversión o que no fueron verdaderos creyentes. No. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que ellos habían obedecido al evangelio. Ellos lo aceptaron igual que nosotros. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo dice que ellos se desligaron de Cristo. ¿Sí? Se desligaron de Él. El apóstol Pablo dice que cayeron de su gracia. Y yo me pregunto, ¿cómo podría separarse alguien de Cristo si nunca estuvo unido a Él? Bueno, es que sí estuvieron unidos al Señor. ¿Cómo puede alguien caer de la gracia si nunca estuvo en la gracia de Cristo? Bueno, es que sí estuvieron. Los Gálatas estuvieron. La realidad, hermanos, es que comenzaron bien, pero ellos mismos se apartaron. Ellos mismos cayeron al querer ser justificados por las obras de la ley de Moisés. Ese fue el problema. Entonces, el punto es que muchas veces el cristiano, por diferentes circunstancias, puede apartarse y puede perder lo que una vez había obtenido. Y en este caso en particular, por apartarse de la doctrina correcta. En la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 4, dice también la palabra de Dios, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, estos versículos hablan muy específicamente, muy claro, de personas que se convirtieron al cristianismo, pero que desafortunadamente recayeron. Sí, fueron iluminados, dice aquí el escritor. Fueron personas que gustaron el don celestial, fueron participantes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios, pero repito, recayeron, dice aquí la escritura. Es decir, hermanos, que este texto nos habla de algo que sucedió.
no de una mera hipótesis, sino de una realidad trágica que muchas veces acontece, que desde aquellos tiempos ha pasado y que hoy en nuestros días sigue sucediendo. Creyentes que experimentaron la bendición de Dios y luego le dieron la espalda y se apartaron de Él. Se apartaron de Él. El autor de esta carta a los hebreos, hermanos, dice que no pueden ser renovados otra vez para arrepentimiento. ¿Y a qué se refiere esto? ¿En qué sentido está diciendo el escritor, hermanos, estas palabras? Bueno, está diciendo esto, hermanos, no porque Dios no quiera perdonarlos. Ese es el punto principal que debemos entender. No porque el Señor no quiere que ellos vuelvan. No porque el Señor no esté dispuesto a perdonarles. Ese no es el problema ni es la situación de la cual está hablando aquí el escritor a los hebreos. El problema es que ellos mismos han endurecido su corazón hasta el punto de cerrar toda posibilidad de volver a Cristo. Hay personas así, que desafortunadamente cierran su corazón y ya no quieren saber más del Señor. Ya no quieren saber nada de su iglesia. Ya no piensan en volver, ya no piensan ellos en esa vida espiritual, en comunión con Dios. No. Y ese problema, esa situación es lo que hace que sea imposible que vuelvan al arrepentimiento. Han llegado a una condición espiritual donde ya no hay disposición de arrepentirse porque han despreciado de forma consciente y persistente la palabra de nuestro Dios. A eso es a lo que se refiere aquí. No se trata, hermanos, de creyentes que tal vez estén luchando con ciertas debilidades, con ciertas pasiones en su interior. No se trata de creyentes que tal vez, hermanos, estén batallando y se estén esforzando y caen y se levantan. No. Está hablando aquí de personas que renuncian a Cristo completamente, volviendo al mundo y negando su fe. Así que esta advertencia, hermanos, esta advertencia debe de movernos a no jugar con la gracia de Dios. La gracia del Señor no es un juego. No es algo para divertirse, no es algo para tomar a la ligera. No, porque cada vez que alguien escucha y entiende la verdad y la rechaza, su corazón se vuelve duro. Su corazón se vuelve insensible. Cada vez es más fácil rechazar y rechazar. Si ya lo hizo una vez, la siguiente vez, más fácil lo hace. Y la próxima y la próxima. Y entre más rechace y más rechace y más rechace la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la oferta de Dios, el perdón de Dios, cada vez su conciencia se vuelve más insensible, se cauteriza, se hace dura y la rechaza. Es como una planta, hermanos, que fue sembrada en buena tierra, pero es arrancada, separada de esa tierra. Y esa planta, hermanos, comienza a secarse. Y llega un punto, hermanos, en que es imposible volver a plantarla, porque ya se secó, porque ya se murió. Y así sucede muchas veces con el cristiano espiritualmente. Llega un punto en que ya la persona se hace dura, insensible, y ya su corazón no está dispuesto a arrepentirse, a cambiar. Se muere espiritualmente. Por eso digo, hermanos, debemos tener cuidado de no jugar con la gracia de Dios. Dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, Pedro aquí está describiendo a personas, note usted, que escaparon de las contaminaciones del mundo. Y lo hicieron por el conocimiento de Cristo Jesús. ¿De qué personas está hablando? Bueno, de creyentes como usted y como yo. De cristianos que fuimos santificados, que fuimos lavados, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Pero dice aquí el apóstol Pedro algo muy importante. Dice, enredándose nuevamente en ellas. ¿Enredándose en qué? En esas contaminaciones de las cuales habíamos salido. Dice, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. No se trata de simples oyentes curiosos, sino de hombres y mujeres que experimentaron la gracia de Dios y que ya habían sido liberados de sus pecados, ya habían sido santificados en Cristo Jesús. ¿Y por qué su postrer estado es peor que el primero? Bueno, porque conocieron el camino de la justicia y lo despreciaron. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Lo despreciaron. Personas que habían conocido la pureza, la paz y la comunión que solamente Cristo puede dar. Estaban, hermanos, experimentando y viviendo estas bendiciones en Cristo Jesús. Sin embargo, con el tiempo volvieron atrás. Prefirieron nuevamente el pecado que antes les tenía esclavizados y volvieron a esa vida. Habían probado la libertad, pero eligieron regresar al lodo del mundo. Regresar a las borracheras, regresar a sus idolatrías, regresar a las fornicaciones, a la maledicencia, a las lascivias, a las mentiras, a todas esas cosas vanas que el mundo ofrece. Y dijeron, vuelvo a esa vida pasada. El apóstol Pedro, hermanos, compara este acto con el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada que regresa a su cieno. Y son expresiones bien fuertes, duras de escuchar, pero a veces es necesario. Es necesario, hermanos, que estas ilustraciones nos muestren precisamente ese contraste entre la vida limpia que ofrece Cristo y luego la corrupción del mundo a la que algunos vuelven. Para que entendamos, hermanos, lo triste, lo desagradable, lo repugnante que es volver a esa vida de pecado. Una vez que ya habíamos sido limpiados y purificados y perdonados y justificados, y volver atrás, de donde el Señor ya nos había sacado. Pero esto, hermanos, repito, esto sucede. Esa idea, esa doctrina de que una vez salvos, siempre salvos, es un engaño de Satanás. Es una mentira del diablo.
Por eso cada vez que un creyente, una creyente, un hijo, una hija de Dios considera la posibilidad de volver atrás, necesita recordar estos pensamientos. Y no solamente esto, sino también recordar lo mucho que su salvación costó. Hermano, no costó $1, no costó unas cuantas monedas el perdón de nuestros pecados. Volver atrás es despreciar la cruz de Cristo, es despreciar su sangre preciosa. Volver atrás es despreciar el amor de Dios y es perder la pureza que Él ya nos había dado. La sangre preciosa que nos lavó y nos limpió, la despreciamos cuando decidimos volver atrás, volver al mundo, volver al pecado. En Hebreos 10, versículo 28 y 29, dice la palabra de Dios: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Había pena de capital, hermanos, bajo la ley. Pero dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Hermanos, este pasaje también, igualmente que los anteriores, no describe a personas que nunca conocieron a Cristo. Describe a personas que fueron parte del pueblo de Dios, que recibieron el Evangelio, que un día decidieron confesar su fe en el Señor, ser sepultados en el bautismo con Cristo y perseveraron tal vez por algún tiempo. Personas que fueron santificadas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa expresión, hermanos, la sangre del pacto en la cual fue santificado, no deja lugar a dudas de qué clase de personas se trata. Personas que fueron santificadas por la sangre del pacto. ¿O cómo puede alguien, hermanos, ser santificado por la sangre de Cristo y nunca ser un creyente, un hijo de Dios? Si fueron santificados en la sangre del pacto es porque en un tiempo lo fueron. Estaban dentro de la familia de la fe, de la familia de Dios, en el reino de Cristo, en la gracia del Señor. Pero volvieron atrás. Hermanos, la santificación es un estado espiritual reservado solo para los redimidos. En el mundo, hermanos, no es uno santificado. En Cristo sí. Por tanto, el pasaje se refiere a aquellos que fueron limpiados, apartados de Dios, pero después rechazaron esa consagración sagrada y regresaron al mundo. Estos creyentes habían sido bendecidos por todo lo que en Cristo Jesús es posible. Habían sido bendecidos con el perdón de sus pecados, con la comunión perfecta con Dios. Habían sido bendecidos con la esperanza, con la gracia divina, pero en lugar de mantenerse fieles, volvieron atrás y renunciaron a esa fe que antes habían confesado. El texto, hermanos, describe 3 condiciones terribles para aquellos que vuelven atrás. Dice el escritor a los Hebreos que pisotean al Hijo de Dios. Pisotear al Hijo de Dios, despreciar su autoridad, menospreciar su sacrificio. Eso es lo que hace aquel que decide apartarse del camino del Señor. También tiene por inmunda la sangre del pacto, es decir, considerar sin valor aquello que antes le había purificado y le había limpiado. Y no solamente eso, también hace afrenta al Espíritu de gracia. Es decir, que resiste conscientemente la obra del Espíritu Santo que antes le guiaba y le dirigía en su vida. Ahora le afrenta.
le rechaza voluntariamente. Hermanos, en conjunto estas expresiones muestran una renuncia total y deliberada a Cristo Jesús. No se trata aquí de una caída momentánea. No se trata de una simple debilidad, un desliz. Se trata de creyentes que se apartaron voluntariamente, negando con su vida lo que una vez profesaron con su boca. Tomaron la decisión de irse y de no volver más. Hermanos, todo esto que decíamos al principio, esa idea, esa enseñanza de la seguridad de la salvación incondicional, es parte de los 5 puntos de una doctrina llamada calvinismo. Una doctrina creada por un hombre llamado Juan Calvino y que muchos han abrazado y que han adoptado como creencia personal, como la base de su fe. El calvinismo consta de 5 puntos principales. El primero de ellos es la depravación total hereditaria. Es decir, que el hombre nace completamente corrupto. Que todos los bebés nacen siendo pecadores. Ese es el primer paso, el primer punto en la doctrina calvinista. El siguiente punto tiene que ver con la elección incondicional. Dicen ellos, hermanos, que Dios, Cristo y el Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo, eligieron incondicionalmente y arbitrariamente a ciertos individuos para ser salvos y a ciertos individuos para perderse. Y que este número es fijo y que este número no se puede cambiar. Elección incondicional. Lo siguiente es la expiación limitada. Es decir, que Jesús murió para expiar solamente los pecados de aquellos que ya habían sido elegidos para la salvación. Que Jesús no murió por todos los hombres. Eso es lo que dice esta doctrina errada. El siguiente punto es la gracia irresistible. Es decir, que los elegidos para salvación serán salvos por un acto irresistible de la gracia de Dios. Es decir, que todas estas personas escogidas por Dios no pueden resistirse a su llamado, porque su gracia las obliga o los fuerza a creer. No pueden hacer nada. Tienen que creer porque ya Dios determinó que van a ser salvos. Y el último punto, hermanos, es la perseverancia de los santos, que el creyente nunca puede caer. Porque si ya fue destinado a salvación, ya no puede hacer nada que lo aparte de ella. Que una vez que es salvo para siempre, independientemente de lo que pueda hacer o deje de hacer. Eso enseña el mundo religioso. Eso enseñan muchas denominaciones. Un comentarista calvinista dice lo siguiente, hermanos. Tomamos la posición de que los pecados de un cristiano no condenan su alma. La forma en que vive un cristiano, lo que dice, su carácter, su conducta o su actitud hacia otras personas no tiene nada que ver con la salvación de su alma. Contradiciendo, hermanos, lo que la palabra de Dios claramente nos explica, como los textos que hemos visto anteriormente. Hermanos, esta es una falsa doctrina que nosotros los cristianos condenamos rotundamente. Lo condenamos. Es un error. Muchas personas dicen que creen en Dios, que están en la iglesia, que hacen la voluntad de Dios, pero abrazan esta doctrina. Hermanos, Jesús murió por todos los hombres. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación que el Señor ofrece es universal.
Toda persona tiene acceso a ella. Toda persona se puede beneficiar de la muerte y sacrificio de Cristo Jesús. La idea de que Dios predestinó a unos cuantos escogidos y que el resto están destinados a la perdición, y que ellos ya no pueden hacer nada para ser salvos, y estos ya no pueden hacer nada de manera tal que pierdan su salvación, es una doctrina de demonios. Eso es un error. No es así, no es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios llama a todos y cada persona es libre. Y cada persona puede decidir y tiene voluntad para obedecer o no al Señor, para aceptar o no el Evangelio, para permanecer fiel o para apartarse. Cada quien decide lo que hace o deja de hacer en su vida y en su relación con Dios. En la primera de los Corintios, capítulo 9, versículo 27, dice la Escritura, dice Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, dice, venga a ser eliminado. La Biblia de las Américas traduce de la siguiente manera, dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y Pablo está utilizando aquí la figura de un atleta. Un atleta. Él se compara con un atleta. Un atleta que necesita someter su cuerpo, ponerlo en servidumbre, de manera tal que no vaya a ser descalificado. Hermanos, Pablo, aunque había predicado el Evangelio, aunque había enseñado a muchas personas, aunque había convertido a muchas almas, aunque había establecido iglesias en diferentes lugares, aunque había sufrido mucho como apóstol, hermanos, él reconocía que necesitaba dominar sus propios deseos y mantenerse fiel. Dice él, hermanos, no sea que yo mismo venga a ser descalificado, venga a ser eliminado. Y esto nos muestra que ni siquiera un siervo tan consagrado como el mismo apóstol Pablo se consideraba inmune de caer. Hermanos, nadie puede decir: yo estoy exento. Yo no puedo caer, es imposible que yo caiga. Porque siempre hay la posibilidad latente si nosotros nos dejamos arrastrar, tal vez por los deseos de la carne, por la corriente del mundo. Si nosotros empezamos a debilitarnos en nuestra fe, existe la posibilidad de ser eliminados, de ser descalificados, de que nos apartemos, hermanos, de nuestra fe. Pablo sabía que su salvación eterna no dependía simplemente de su posición como apóstol. Él era apóstol de Cristo, pero no por eso, hermanos, quiere decir que ya automáticamente tenía ya asegurada su salvación. Él tenía que mantenerse firme y tenía que luchar y que tenía que dominar, hermanos, su cuerpo y sus pasiones. Y tenía que perseverar hasta el fin para alcanzar esa corona prometida. Así que, hermanos, reconozcamos, entendamos, reflexionemos en que es posible caer de la gracia. Y no porque Dios sea infiel, no porque Dios no cumpla sus promesas, sino porque el hombre puede apartarse voluntariamente de Dios. El hombre lo puede hacer. El amor de Dios no falla. El corazón humano sí falla. El hombre falla. El hombre se enfría. El hombre se desvía. El hombre puede volver atrás.
si no está velando, si no está firme en la fe. Por eso el apóstol Pablo también nos advierte y dice: el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga, porque siempre hay esa posibilidad latente. Hermanos, amigos, la salvación no es un trofeo que ganamos hace tiempo, hace años, y que ahí lo tenemos guardadito en una vitrina. La salvación no la veamos así. La salvación, hermanos, implica una vida que se conserva en fidelidad, en obediencia, en perseverancia, en gratitud a Dios. Necesitamos siempre mantenernos firmes en la fe. Si usted se ha enfriado, si usted ha descuidado tal vez su relación con Dios y su corazón se ha llenado de distracciones o del pecado, usted necesita volver a Cristo mientras hay tiempo. El Señor nos da la oportunidad. Y el Señor, hermanos, no rechaza a quien de verdad, a quien de corazón se arrepiente, a quien sinceramente reconoce sus pecados y su condición espiritual y se da cuenta que ha fallado, que ha vivido lejos de Dios y que quiere estar en comunión con Dios y quiere estar bien con Él y quiere tener la limpieza, la purificación, el perdón de sus pecados. Dios no le rechaza. Al contrario, Dios le recibe con los brazos abiertos, como aquel hijo pródigo que andaba ya viviendo perdidamente. Cuando viene a su padre, el padre corre a su encuentro y le abraza y le besa y hace fiesta, porque su hijo que estaba perdido había vuelto. Ese es nuestro Dios, esperando que usted se levante y que usted confiese su fe en el Señor, que usted obedezca al Evangelio y que usted vuelva al redil y viva una vida fiel, consagrada para Él. En esta mañana queremos invitarle, querido amigo que nos visita, a que venga a la obediencia del Evangelio, a que acepte a Jesús como su Señor y Salvador, a que sea usted bautizado para el perdón de sus pecados. Y si hay algún hermano, alguna hermana que tal vez ha andado lejos del camino de Dios, que se ha apartado, que tiene tiempo tal vez o tal vez hasta años fuera de la iglesia, fuera de la comunión con Dios, le invitamos a que en esta mañana haga arreglos con el Señor, que pida perdón a Dios, que se arrepienta, y con mucho gusto oraremos por usted y tenga por seguro que el Señor le va a restaurar. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Hay alguna persona, algún amigo, algún hermano que quiera venir al Señor? Levante su mano, por favor. ¿Hay alguien? Bueno, aquí hay un jovencito que quiere, ¿verdad?, en esta tarde confesar al Señor. Es Osiel. Osiel, pásale, Osiel, pásale, mi hijo.